Muy buenas, una bendición estar acá. Un Shabbat más compartiendo una palabra con ustedes, con todos y todas. Es una bendición poder compartir y reflexionar sobre un mensaje que de verdad fantástico, todo lo que podemos comentar de la palabra. Y la verdad es que desde la mañana tempranito ahí, ¿no es cierto? Hubo una administración que llegó a mi corazón y que me gustaría, por supuesto, compartir contigo ahí donde tú estás. No sé, en tu casita, quizás ya almorzando en esta tarde, que ya es como la una más o menos, aproximadamente. Y bueno, quiero compartir una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Y esto dice así, en este primer Shabbat del año, de diciembre, por fin último mes. Semana de prueba ahora, miércoles, y después la de reflexión un poquito más tranquila. Ya, juntamente con eso, quiero compartir el pasaje que dice David, el rey David, perdona la vida de Saúl. Y dice así, dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó a David que había ido al desierto. Y entonces en ese momento, Saúl escogió a 3.000 soldados de todo Israel y se fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Lo fue a buscar para poder combatir contra él y matarlo. Entonces dice, en ese mismo lugar, cuando iba él, Saúl entró a una cueva para ir al baño y resultó que David y sus hombres estaban escondidos un poquito más adentro de la misma cueva. Y en ese lugar, los hombres le dijeron a David, oye, ahora es tu oportunidad de matarlo. Le susurraron a David. Y el Señor le dice, te aseguro que yo sí pondré a tu enemigo debajo de tus pies, pero hoy no es el momento. Entonces David se le acercó sigilosamente y solamente le cortó un pedacito del borde de su manto. Pero comenzó en ese mismo instante, a continuación de lo sucedido, a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y el Señor sabe que no debía haber hecho esto. Y se lo dijo a sus hombres, se lo comunicó. Le dijo que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor y Rey. Y además atacar al ungido del Señor, porque Él mismo lo ha escogido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió matar a Saúl. Bueno, para los que conocen la historia es súper linda. La verdad es que la historia del rey David sabemos que tiene muchas características con profecías, salmos, revelación de Dios y así. Pero simplemente con el propósito de dejar un mensaje, una reflexión en tu corazón. Me llama la atención que en ese mismo instante se dice por ahí que cuando uno las cosas no las busca, no las fuerza, las cosas funcionan. David en ese momento estaba con sus hombres y en ese entonces llevó al mismo lugar, esa cueva, su enemigo. Por ahí también hay un dicho que dice, uno ni siquiera tiene que moverse de su escritorio para que te lleguen los cagüines. Y es verdad. O sea, David estaba tranquilito y en ese mismo momento llegó a su enemigo. Y además estaba de espaldas haciendo sus necesidades. Estaba ahí concentrado, parece el amigo. Y de repente David lo ve y los hombres le dijeron al tiro, oye David, mira, ahí está la oportunidad. Además, le dijeron una cosa muy importante. Le recordaron unas palabras que Dios mismo le había dicho a David. Como por ejemplo, oye, recuerda que Dios te dijo David, que Él va a poner a Saúl en tus pies. Vas a poder destruirlo en el mejor momento. Y ellos le dijeron, oye, este es el momento. Pero David, teniendo todo eso a su favor, había algo que no lo dejaba tranquilo, que era la misma conciencia. Él era un hombre conforme al corazón de Dios y sabía lo que tenía y no qué hacer. A diferencia de nosotros que en ese momento el espíritu de Yahweh, el espíritu del Eterno, no habitaba en aquel momento como hoy habita en nosotros, pero sabía, porque había tenido esa experiencia con el Espíritu de Dios en algunas ocasiones, sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, pero se vio tentado al ver la oportunidad.
Pero la gran confusión es que el mismo Dios le dijo, oye, yo te daré la oportunidad para que lo derrotes, para que lo derribes. Sin embargo, no era el momento y fue capaz de discernir que no lo era. Solamente le cortó un pedacito de su manto, pero aún así sabía que tampoco esa acción era correcta. ¡Qué tremendo! Entonces, uno puede decir, wow, cuando tienes la oportunidad de cobrar juicio, de hacer algo malo, hazlo. Yo te digo lo contrario. Uno puede ver este pasaje desde afuera y decir, wow, la verdad, cuando tengamos la oportunidad de cobrar venganza, de hacer, más que venganza, no, justicia de Dios, hagámosla. O ya, de hacer algo vengativo por nuestras manos. Sin embargo, hay que mirarlo desde otra perspectiva, de que mientras tengamos la oportunidad de hacer algo bueno, hagámoslo. Puesto que si uno lo ve, y como lo vieron los hombres de David, es la oportunidad de hacer venganza, de cobrar venganza por los hechos de Saúl. En cambio, David lo vio como la oportunidad de hacer el bien. Y muchas veces hacer el bien es evitar hacer lo malo o lo que uno ve que corresponde hacer en el momento. Esto es justicia de Dios. Dios se va a agradar de mí. Sin embargo, tenía tanta sabiduría este David que sabía que no era el momento de ejecutar venganza. Sí, Dios le había prometido venganza, pero lo más hermoso es que uno continúa leyendo y se da cuenta que la venganza la tomó Dios. Ni siquiera fue él el que ejecutó mano sobre Saúl. Y todo ocurrió en su perfección, en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento David decidió obedecer a Dios, recordando de que si Dios lo había escogido a Saúl, no importa lo mal que se haya portado el compadre, sabía que en ese momento no tenía que cobrar venganza, sabía que a Dios le agradaba la obediencia ante cualquier cosa. Entonces eso es lo hermoso. Amados, amadas, y ya, cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. David hizo el bien evitando el mal. Como también Pablo dijo en una oportunidad, si fuese posible, hagamos todo lo posible por estar bien, por vivir bien, por llevarnos bien con todos. Y como dice también en Romanos, si uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, wow, es imputado como pecado. Pero David no pecó, sabía lo que tenía que hacer, que era obedecer a Dios y no determinar juicio sobre Saúl, porque no era el momento, porque Dios tenía otro propósito y él obedeció. Y qué tremendo, porque dice que obedeció y que en ese momento contuvo a sus hombres. ¡Wow! Autoridad. La obediencia nos da autoridad, pero de líder, no de autoritario, no de un ser gobernante así imponente, no, sino una persona humilde. Y de ahí la gente te escucha, sigue el consejo y hace el bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los hombres se dieron cuenta de esta situación, contuvo a sus hombres y reflexionaron que no era propósito de Dios matar a Saúl. ¡Qué tremendo! Amados, para no hacer tan largo el video, lo dejo hasta aquí. Que Yahweh te bendiga mucho. Y de verdad, mi ánimo es que siempre, cuando veamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, evitando el mal o haciendo la voluntad de Dios en todo lo que resta de nuestras vidas. Dios siempre nos da oportunidad de hacerlo mejor. Hagámoslo siempre para el Señor y que en todo momento Él sea guiando nuestras conciencias. Pablo también dice que vuestras conciencias estén puras. Renovemos nuestros pensamientos para ser sensibles a la voz de Dios. Y con este corazón siempre mantengamos presente que Dios va a guiarnos para provocarnos paz y para que muchos también sean convencidos de la palabra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga, un abrazo y ricas bendiciones.